Está con nosotros Alberto Bonadona, economista de la casa. Por supuesto, le agradecemos mucho, Alberto. Siempre un placer tenerlo acá. Buenos días. Igualmente, muchas gracias por la invitación, como siempre. Alberto, hoy en la tarde se va a conocer el dato de la inflación. ¿Qué podemos esperar? Obviamente no vamos a elucubrar mucho, pero ¿qué le digo? ¿Qué se puede esperar? Bueno, yo lo que pienso es que va a superar el propio pronóstico del INE, que en algún momento ha dicho que iba a ser 2.2 o 2,2 para el mes de junio. Yo me imagino que eso va a estar ampliamente superado por el dato que ya teníamos en mayo, que se aproximaba a 4, o sea, era un 3,85. Y me imagino que las condiciones, por todo lo que se ha visto, en el mes de junio ha habido un aumento de precios que ha sido mucho más notorio y ha habido pues situaciones que han sorprendido, creo yo, en más de un producto. Uno iba al mercado y lo que costaba antes 10, pues puede costar 20 tranquilamente. Ha habido algunas rebajas, sí, en algunos vegetales, y recién en el mes de julio, ahora, se está hablando que va a bajar el precio del pollo, por ejemplo, pero no va a afectar eso al índice del mes pasado. Lo que quiere decir esto es que es posible que ahora ya en el acumulado pues superemos el 11 hasta el 12% de inflación. El acumulado quiero decir del mes de enero a junio, o sea, en el primer semestre de este año vamos a superar el 11% y acercarnos tal vez a 12%. Si es así, nosotros podríamos pensar, salvo que ocurra un gran milagro productivo, y además que sigo con toda la economía, que vamos a alcanzar el 20% a fin de año e incluso poder superar ese porcentaje, ¿no? Está con nosotros también Pablo Mendieta desde Santa Cruz, director del Centro Boliviano de Estudios Económicos de la Cámara de Industria y Comercio, de la CAINCO. Pablo, ¿cómo está? Buenos días, un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Hace años que no se hablaba de la posibilidad de llegar a una inflación de 2 dígitos en el país. Ya prácticamente en el primer semestre podríamos llegar a este dato. Buenos días. Buen día, muchísimas gracias y un saludo a quienes están, a Alberto, a usted, muchísimas gracias. Yo creo que es importante comprender de que esta inflación tiene toda una cadena de eventos que han suscitado. Básicamente estamos hablando de un déficit fiscal que ha sido financiado principalmente por el lado monetario y de esa forma ha generado este desequilibrio en el mercado cambiario. Yo en términos de análisis técnico y tomando en cuenta los procesos anteriores que uno ha visto en América Latina, sobre todo en los 80 y los 90, lo que observamos es de que la inflación, va a seguir subiendo. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta porque básicamente todas las presiones están en términos de tipo de cambio. El tipo de cambio, por más que estos días haya tenido un pequeño veranito de San Juan, una caída, todas las presiones van a ser hacia el alza y eso va a implicar más inflación. Nosotros en las proyecciones generales, porque evidentemente hay mucho rango de incertidumbre, pensamos que por lo menos 2025-2026 vamos a estar con cifras superiores a 25%. Esa es como la proyección al cierre de año que tenemos y el desafío que va a tener el siguiente gobierno es cómo corregir este desajuste que no solo tiene que ver con la parte productiva. La parte productiva evidentemente ha tenido problemas en términos de bloqueos, problemas en términos de aprovisionamiento, pero el ajuste más fuerte viene en la parte monetaria, fiscal y cambiaria. Ahora, en este escenario que plantea Pablo y que más o menos también Alberto nos graficaba respecto a cómo llegamos a fin de año, y si tenemos una proyección de un 2026 con un comportamiento inflacionario parecido al de este año, cuando uno escucha a los candidatos a la presidencia decir que en 100 días o en 50 o en un día se va a solucionar y revertir esto, ¿es algo real o es algo muy marketinero? Bueno, cuando uno oye eso de 100 días que se va a solucionar todo, es imposible. Ahora, yo me imagino que a lo que se refieren cuando hablan de cierto tiempo
es que van a haber ciertas medidas de ajuste muy duras, donde, por ejemplo, se pueda modificar el tipo de cambio. Ahora, si se modifica el tipo de cambio únicamente, lo que se va a favorecer es que va a haber más cantidad de productos que salgan por el comercio a los países vecinos. ¿Por qué? Porque una devaluación hace más baratas nuestras exportaciones y hace más caras las importaciones. Entonces, si ahora hay una gran fuga, por ponerlo así, de productos bolivianos que salen a los países vecinos, aumentaría. Entonces, esto quiere decir que tiene que venir en un paquete. No solamente se podría devaluar, sino también tiene que haber una eliminación de las subvenciones. Esto va a ser un golpe muy fuerte para toda la población y bueno, ahí se requieren, creo yo, dos cosas. La primera es tener un fuerte colchón financiero de una cantidad de dólares lo suficientemente elevada como para responder los requerimientos que van a haber de los diferentes sectores, importadores, la población, y el propio Estado. Y luego tener una respuesta a la situación social que se va a desencadenar, lo que exige de nuevo tener un plan muy claro a cómo se va a poder enfrentar las situaciones, particularmente en los sectores más vulnerables. Cuando hablamos del tipo de cambio, Pablo, en estos días hubo un descenso en la cotización. Hemos escuchado a algunas autoridades casi felices porque bajó a 14.90. El tema de esta bajada del dólar en Bolivia tiene que ver con decisiones que se tomaron en el país o es más bien un fenómeno mundial, porque veíamos alguna información del Financial Times, por ejemplo, que decía y retrataba que el primer semestre del 2025 el dólar tuvo una caída en su cotización frente a otra bolsa de monedas del 10% aproximadamente. ¿Es un fenómeno netamente boliviano porque se hizo algo bien o porque el mercado así lo reguló o es algo más bien internacional? Ahí es importante tomar en cuenta de que Bolivia ya no está en la práctica, de hecho, en un régimen de tipo de cambio fijo. Bolivia está en un régimen de tipo de cambio flexible, con todo lo que esto implica. Miren, yo solo como una anécdota, me tocó estudiar y vivir 6 años en Santiago de Chile, y yo cada día uno tenía la novedad de que el tipo de cambio subió, que el tipo de cambio bajó, etc. Entonces vamos a tener este tipo de situaciones, alzas, bajas del tipo de cambio de manera mucho más seguida, y el desafío para personas y para empresas va a ser cómo protegernos frente a esos movimientos, algo que lo hacen un productor o un consumidor peruano, chileno, argentino en este momento, del Brasil. Entonces es importante considerar de que esto, que probablemente ha tenido que ver con entradas de divisas por operaciones que se han hecho probablemente en el ámbito del sector público, lamentablemente no existe la información pública como antes, de reservas que uno tenía semanalmente y que uno podía ver los movimientos de la balanza cambiaria y decir, mire, ha entrado tanto de esto, ha salido tanto del otro, no es de febrero del 2023. Sin embargo, yo quiero enfatizar sobre todo de que este tipo de cosas las vamos a tener y las vamos a tener, ya se nos van a quedar. O sea, ¿por qué? Porque no hay suficientes reservas ni con un crédito grande de una entidad internacional como para estabilizar el tipo de cambio y volver como a un sistema de Eurosyn. O sea, ¿a qué me refiero? Supongamos que mañana el tipo de cambio se lo fija oficialmente en 20 o en 15, el número que ustedes deseen. Todos vamos a agarrar y vamos a tratar de comprar dólares hasta nuevo o ir a los bancos, a las entidades financieras a decir, yo quiero mis depósitos en dólares al nuevo tipo de cambio. Entonces eso generaría un problema. Yo creo que allí es importante señalar de que este va a ser un proceso de ajuste. Y sobre lo que mencionaba Alberto, quiero acotar algo. Es curioso, pero el propio informe del FMI señala que, por ejemplo, subir, levantar la subvención a los hidrocarburos debe hacerse cuando ya esté una red de protección social
para proteger precisamente, valga la redundancia, a la población vulnerable. Entonces, creo que va a ser un proceso, y respecto digamos, a lo que se toma en términos de marketing político, lo que sea, hasta donde yo comprendo, se mencionó fundamentalmente devolver dólares y tener combustible. Que yo sepa, todo el programa va a tomar no meses, sino años. Respecto a esto del dólar, lo que indica Pablo es básicamente el dólar oficial no existe, ¿no? Es algo que ya sería mentir. Eso es relativo, ¿eh? O sea, yo diría que no existe en un 80%, sí puede ser, pero digamos en un 20% todavía, si tú tienes un crédito del banco que lo has sacado en bolivianos, vas a pagar en bolivianos al tipo de cambio oficial. O sea, eso sí es el residuo que queda de la bolivianización. Bueno, eso va a continuar, no hay... Porque el crédito fue en bolivianos. Bueno, claro, pero ¿eso a qué contribuye? A otra cosa que señalaba Pablo. Pablo dice algo que, bueno, lo repiten todos los economistas casi, y es que la inflación es solamente un fenómeno monetario, o sea, que se explica por la emisión de dinero. Pero, por ejemplo, en esta situación, el hecho de que no haya gente que esté buscando dólares para pagar su deuda, frena en algo la inflación. Y por otra parte, no solamente es la emisión, es también lo que podríamos llamar una inflación importada, porque pagamos en dólares, y ahí sí funciona el tipo de cambio paralelo, pero eso se nos viene a nosotros como productos importados que hacen que suban los precios, ¿no? Y bueno, uno podría pensar también en que en Bolivia se va a desatar, ya se ha desatado, mayor desempleo formal, pero en Bolivia existe para todo esto siempre el desempleo informal. La gente se refugia ahí y eso hace que se cambien ciertos patrones de consumo. O sea, hay más elementos que la emisión monetaria como para poder pensar que sí va a haber un choque muy fuerte y que efectivamente es un proceso, totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo, pero este proceso puede ser que lo vayamos haciendo de forma paulatina, sin embargo, sí, va a exigir mucho sacrificio de parte de la gente y va a exigir que se tenga formas de contrarrestar los efectos, tanto sociales como políticos. Ahora, cuando hablamos del tipo de cambio y menciono no existe el oficial, es porque cuando uno va, por ejemplo, a una farmacia, se encuentra con precios de los medicamentos al 200, 300%. El tema de los vehículos 0 kilómetros es escandaloso. Un auto que costaba $11.000, hoy está en 25.000, uno que estaba en 17 está en $45.000, porque claro, las concesionarias pagan en dólares. Es decir, ya estamos pagando a un dólar, no sé si el cálculo es 16 o 17. Cuando hay estas fluctuaciones, por ejemplo, esto que ha sido aplaudido y titular en varios medios oficialistas, el tema de la bajada del dólar a 14 bolivianos con 90 centavos, ¿eso nos va a influir? Es decir, ¿hoy bajarán los precios? No, los precios son pegajosos, como decía Friedman. Son pegajosos, una vez que suben ya les cuesta bajar. Ahora, por supuesto, estás hablando tú en los productos farmacéuticos, productos que son o importados en su totalidad o que los insumos para producirlos aquí son importados. Y eso es lo que ha afectado a que suban los precios. Y en muchos casos suben un poco más de lo que han subido los insumos. ¿Por qué? Porque hay la proyección a futuro. ¿Qué ocurrirá a futuro? Mejor me curo en sano, ¿no es cierto?, con los remedios que están subiendo de precios y hago que suban aún más. Eso es así como ocurre, efectivamente. A lo que yo me refiero es que la gente no va a buscar dólares para pagar sus créditos, como era en los años 80. Tú te prestabas en dólares, ganabas en bolivianos y pagabas en dólares. Y ahí, qué sé yo, te reventaban la madre, pues, ¿no? Entonces ahí estamos en una mejor, diríamos, situación claro, como por eso ciudadanos. Decía, hay un aspecto que no es totalmente decir, bueno, sube el aumento, aumenta el dinero en manos del público y eso se va a reflejar en la inflación. Sí, es un porcentaje y además que hay siempre un rezago para esto, ¿no? Cuando estamos en hiperinflación es otra cosa, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Bueno, esperemos no llegarlo, pero a eso vamos, parece. Pablo, escuchábamos a un candidato a la presidencia, y no necesariamente oficialista, hablábamos de Samuel Doria Medina, que decía, y es que el dólar se está moviendo porque hay una cuestión de sensación de cambio. ¿Esto también es parte de un discurso o es una realidad?
hay una sensación y la gente empieza a, digamos, dejar de presionar sobre el dólar, o es como más bien plantea Alberto y otras personas, que la gente no está preocupada en comprarse dólares porque le interesa primero comprarse un kilo de carne? Ahí hay que tomar en cuenta de que cuando mencioné que Bolivia estaría, de hecho, en un régimen de tipo de cambio flexible, en la práctica. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a comprar dólares a una casa de cambios o cuando consigo en criptomonedas, lo que sea, es el mercado el que esté dando la señal. Evidentemente, y Alberto tiene toda la razón, hay operaciones que están a tipo de cambio oficial y las principales operaciones son las del sector público. También coincido con Alberto de que la inflación es un fenómeno multicausal, o sea, ahí no hay dónde perderse, creo que sería equivocado decir que solo viene la parte monetaria fiscal como lo determinante. Hay la inflación, hay inflación de costos, inflación importada, hay toda una taxonomía, pero ahí hay que tomar en cuenta de que con un tipo de cambio flexible, como el que tenemos ahora, en la práctica, digo, el tipo de cambio va a ser sensible no solo a la mayor oferta o demanda de dólares, sino también a las noticias. Eso hay que tener en claro de que de repente hay una noticia que va a llegar, el tipo de cambio va a subir. Otra noticia va a llegar, el tipo de cambio va a bajar. Esa es en la práctica el tipo de cambio flexible. O sea, yo no diría de que solo es un fenómeno que se va a observar o se esté observando, sino que eso nos va a perseguir menos en los siguientes años, mientras podamos estabilizar la balanza de pagos, es decir, las cuentas externas, y en una de estas tal vez tener más estabilidad. Yo no sé en este momento si es lo que se necesita. La mayor parte de los países han optado por tipos de cambio flexibles, en los cuales sí existen mecanismos de cobertura. Es decir, por ejemplo, yo quiero hacer una operación en 3 meses, tengo los instrumentos financieros como para no estar perdiendo por tipo de cambio. Porque no nos olvidemos de que hoy día la mayor parte de los países tiene tipo de cambio flexible y hay todo el conocimiento. Sí, y vuelvo al reporte del FMI, dice, si el Banco Central quiere, si Bolivia quiere entrar, digamos, a tipo de cambio flexible, se necesita mejorar la normativa y la operativa. O sea, no es inmediato. Eso también hay que tener muy claro. Creo que alguien lo dijo, no sé quién, el problema es que el demonio está en los detalles. Yo veo de que va a ser muy desafiante para cualquier administración que entre los primeros meses, las primeras semanas, los primeros días, porque básicamente ahí va a tener que administrar muchas cosas que en este momento o no son públicas o que uno no tiene conocimiento pleno porque básicamente hay un alto nivel de opacidad. Así que creo que ahí hay un desafío muy grande para la siguiente administración. La siguiente administración debería, por ejemplo, plantear mecanismos para captar dólares, no solamente con créditos, sino, por ejemplo, con liberar exportaciones. ¿Eso de qué manera impactaría diríamos, en el mercado nacional, Alberto? No te entendí la pregunta, perdón. Que si, por ejemplo, el siguiente gobierno libera exportaciones para una manera de generar dólares, además de los créditos internacionales que todos aseguran se necesita para tener un stock necesario, ¿eso impactaría inmediatamente, por ejemplo, en el normal abastecimiento de alimentos acá? Bueno, lo normal todavía está muy difícil de llegar, ¿no es cierto? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo, es un proceso y puede durar 3, 4 años, tal vez hasta más. Pero yo recuerdo que cuando se dio el 21060, que fue una medida de shock muy fuerte, pues muchos productos que estaban escaseando en el mercado de pronto, a los 3 días, a la semana, pues ya parecería que de dónde salieron, parecía que las lechugas crecían de pronto y los nabos también, y el aceite aparecía y todo aparecía. Bueno, esos productos van a aparecer así como señalo, pero hay otras situaciones que va a costar mucho. El hecho de que nosotros podamos importar gasolina va a ser un problema muy serio. Y que aumenten las exportaciones sería una maravilla liberarlas. Y en otros casos, por ejemplo, algo que señalaba algún candidato, decía, en este momento el estaño está cerca de $34,000 la tonelada métrica.
pero los productores de estaño en Bolivia tienen que obligatoriamente venderle a Vinto, a la fundidora estatal, para que ella produzca. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa con esa venta? Que les pagan al productor tarde, mal y nunca. O sea, pueden tardar un año, pueden tardar más. Y bueno, ¿quién va a quererle vender a Vinto? Entonces, lo que sugería es decir, hay que levantar este decreto, porque es solo un decreto, que podría favorecer a una mayor exportación. ¿Se debe hacer esto? Yo considero que sí, y aumentaría la exportación de estaño. Bueno, que Vinto se busque la vida en la forma dentro de un mercado internacional, que vea cómo financia su producción. Pero a Bolivia y a los productores de estaño, que en Bolivia hay todavía una gran cantidad de estaño, aunque somos el sexto en el mundo, en una época fuimos primero. O sea, hay grandes reservas de estaño que pueden ser utilizadas. Y otros productos minerales también, como el cobre, no necesariamente el litio, porque eso ya es harina de otro costal en este momento. Es decir, diríamos casi volver a un origen minero de Bolivia, que es en realidad lo que muchos decían. Lo del gas fue un paréntesis, pero en realidad la vocación, diríamos, del país es minera. Una transición, sí, pero algo que siempre he recomendado e insisto mucho, el turismo ofrece una salida muy rápida y por supuesto también una a mediano y largo plazo. La mediana y de largo plazo supone una gran inversión en todo este sector y a la vez este sector puede generar no solamente gran cantidad de reservas, sino también empleos, redistribución del ingreso, generación de empleo y particularmente para el sector femenino. Pablo, ¿de qué manera diríamos, la cercanía o el trabajo conjunto entre el siguiente gobierno, porque prácticamente ya tenemos que pensar a partir de aquello, el siguiente gobierno con la agroindustria se puede convertir en un mecanismo también generador de divisas, de dólares norteamericanos, que es lo que necesita el país para aquel colchón justamente que se hablaba? Yo creo que ahí el pacto o la alianza público-privada tiene que ser hecha en realidad con todo el sector privado, porque en este momento coincido plenamente con Alberto de que hay que, por ejemplo, apoyar el turismo. El turismo puede ser una fuente de divisas que tiene mucho efecto multiplicador en el empleo, pero no solo centrarnos en eso, y en el ámbito agroindustrial hay la oportunidad. Cuando nosotros hicimos el 2023 un estudio sobre qué sectores son de rápida respuesta, básicamente encontramos la agroindustria, el sector cárnico, el sector forestal, el sector de turismo y el de servicios digitales. No nos olvidemos, por ejemplo, que el hub tecnológico que tenemos en Cochabamba y que puede apoyar al ingreso de dólares. Entonces, hay mucho por hacer. Yo creo que en ese sentido la agenda que se le abre para la nueva administración, para el nuevo gobierno es muy amplia y lamentablemente, hay que decirlo, hemos perdido por lo menos 2 años en no apoyar los sectores que en este momento podrían estar generando dólares. Entonces, creo que hay muchas posibilidades, porque la idea es que entren más y más dólares. Y debo señalar de que una discusión que tenemos que encarar a nivel país es cómo tenemos una legislación adecuada para el sector minería, para el sector hidrocarburos y para el sector litio. ¿Por qué? Porque hoy día el government take, los impuestos para empresas que están en estos rubros, es muy alto, que hace imposible que alguien pueda invertir, 1, y 2, el Estado no tiene las espaldas para hacerlo porque son sectores que la tecnología cambia muy rápido, o sea, son sectores que necesitan otro tipo de expertise. Sobre esa base tenemos que ver cuál es el justo equilibrio, o sea, porque en este momento vamos a estar que 80% de cero es cero, o sea, por más que nosotros pongamos impuestos de 80 al sector hidrocarburos y el sector hidrocarburos no produce nada, bueno, no va a haber producción. Tenemos que buscar una tasa razonable. Entiendo que en países africanos y todo lo demás las tasas están en torno a 50, 40, pero esa discusión tenemos que encararla. ¿Cómo hacer que estos sectores recuperen producción? Porque tenemos los recursos más grandes del litio y no los explotamos. O sea, eso es una paradoja y tenemos que ver equilibrios que sean adecuados en el punto de vista técnico y en el punto de vista político. Sobre esto que planteaba Pablo y a manera de cierre,
Alberto, ¿usted ve que una predisposición, diríamos, en los candidatos presidenciales a corregir algunas cosas como el llamado déficit fiscal, el tema de la productividad de las empresas públicas, el tema de liberar exportaciones o el tipo de cambio, sin caer en el otro extremo de liberar importaciones y ahí chao la industria nacional? Porque esa también es una tentación de algunos economistas. Habría que preguntarse de qué industria nacional estamos hablando. Si estás hablando de la industria del mutún, pues la verdad que nunca va a ser competitiva, por más que produzcamos el hierro que queramos. Pero si estás tú hablando de otro tipo de industrias que sí merecen cierta protección, habría que pensarla dos veces cuál. Y en este sentido de si están dispuestos o no a hacer algunos ajustes en los gastos fiscales, pues yo oía incluso a Del Castillo decir que él lo primero que haría sería cerrar a Quipus. ¿Por qué? Porque es una empresa que no da mayor utilidad. Si una persona que va a ser el sucesor de Evo Morales y de Arce, por más que estén peleados, pero es la sucesión del MAS, va a lograr o quiere hacer eso, pues ya me imagino la gente que está, digamos, del centro a la derecha. Entonces ahí lo que tenemos es una situación que por supuesto van a buscar ahorrar en muchas formas gastos del Estado. Y entre eso están las empresas públicas que no son rentables. Hay algunas que son y otras que no, que yo no las cerraría. Por ejemplo, el teleférico. ¿Necesita una subvención? Sí, pero es transporte público y cuando hay bloqueos es la maravilla para la ciudad de La Paz. Sí, en el tema del transporte público a nivel mundial diríamos que ningún transporte público es rentable, o corríjame, no, Alberto, así es. Siempre son subsidiados. Entonces en este caso pues sí, tendría que serlo. Pero el resto, a ver, yo vi unas estadísticas de 38 empresas que hay en públicas, solo 7 generan más de $1 millón de utilidad, solo 7. Y tres empresas generan el 75% de sus utilidades, que son Yacimientos, es la tercera además, ¿no? Está, primero está Ende, Yacimientos y la minería, Comibol. O sea que de las tres públicas, Comibol volvió a sacar la cabeza, ¿no? Y Ende está como en 1.000 millones de utilidad, y Yacimientos como en 300, y al igual que la minería. O sea, quiere decir que la minería ha podido volver a sacar cabeza y en esta transición a la que me refería lo va a seguir haciendo. Alberto, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Pablo Mendieta, ¿hay una predisposición? ¿Encuentra buen ánimo en los candidatos? Yo creo que, a ver, en este momento, como escuché en una conversación este día, hoy día estamos escuchando a muchos candidatos decir lo que a muchos nos gustaría escuchar, y eso muchos implica distintos grupos de la población y todo lo demás. Yo creo que lo fundamental va a ser que tengamos propuestas serias y creo que la realidad va a ser que ajuste, por ejemplo, económico se dé. Y en este momento las familias bolivianas, con lo que está pasando con los precios, ya se están ajustando. O sea, para ellos no es una opción, desafortunadamente, y es algo que en el análisis que hemos hecho es un efecto muy fuerte en clase media, que luego también va a afectar a gente más pobre. En ese sentido, yo creo que tenemos que ver más que las agendas específicas, cuál es la agenda país, cuál es la agenda que queremos para aumentar la producción, pero también para que el ciudadano pueda percibir esos frutos con mejores remuneraciones, con esquemas focalizados, transferencias y todo. Creo que hay una discusión país muy, muy amplia que debemos tomarla de la manera más pragmática, en el sentido de que hay muchas cosas que en otros países ya se hacen y que contribuyen a reducir la pobreza, a promover la industria con otro tipo de mecanismos, no los estándares que había en los 50, 60. Entonces creo que hay una agenda país que espero sinceramente que los candidatos no solo la tomen, sino que aquel que ha elegido la pueda implementar. Lo que necesitamos en este momento es buenas señales. Necesitamos buenas señales de parte de los candidatos, esperanza, y eso es fundamental. Muchas personas estamos esperando la elección, porque vemos
que ese puede ser el inicio de una solución. Esperemos, y más allá de quién sea elegido, de que se tomen las decisiones correctas y para a la altura de los tiempos. Pablo Mendieta, muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias. Saludos. Estuvieron con nosotros Alberto Bonadona, economista de la casa, Pablo Mendieta, director del Centro Boliviano de Estudios Económicos de la CAINCO, a propósito de la inflación,